Hoy con un tema de los que a mí personalmente me impactan mucho: los enigmas y las profundidades de la mente humana. Toda esta semana Madrid, y yo creo que toda España, ha estado consternada con las informaciones sobre ese demonio humano, Pietro Arcan. Solamente la punta de un iceberg. Hoy vamos a descubrir qué motiva a estos seres, por qué matan, siendo conscientes del mal que hacen, cuál es el enigma de lo que el FBI llama asesinos organizados en serie. Y vamos a hacerlo con el mejor equipo: Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, vuestro amigo Iker Jiménez y, como siempre, lugartenientes de lujo Jorge Martínez, José Antonio Hernández, a los mandos de la nave del misterio. Dicen que la ciencia fue la que de un plumazo borró las creencias en la antigüedad existentes de que estos personajes, estos psicópatas, psico-killers, asesinos organizados, como queréis llamarles, eran títeres del demonio. Hay tratados hasta el siglo XVII y XVIII que hablan de cómo el maligno gobernaba la mente y los actos de estas personas. Y es la ciencia, la primitivísima ciencia forense, la que empieza a decir que no, que hay una especie de cóctel explosivo de elementos biológicos, de elementos mentales, incluso ambientales. Ahora, incluso en pleno siglo XXI, se habla de la posibilidad de algún que otro virus. Algo que transforma completamente la mente, algo que hace que de dentro de nosotros salga una especie de Caín que no respeta a nada y a nadie. E incluso hay personas, algunos asesinos como Villalón en España, que pidió por favor, después de varias muertes realizadas de una forma fría y sanguinaria, que le encarcelaran de por vida, porque sabía que en el momento de salir en libertad iba a volver a actuar con su cuchillo. Dicen forenses que iban a estar aquí, como José Antonio García Andrade, que la marca de Caín persiste con sus demonios en todos nosotros. No sabemos qué ocurre en algunas mentes, si son defectos de la corteza cerebral, si son traumas de la niñez. ¿Por qué algunas personas, como dicen algunos especialistas que vamos a tener aquí, se convierten en eso, en casi replicantes del demonio? Personas que dicen que seguirían matando hasta que alguien los mate a ellos. Vamos a penetrar y vamos a conocer algunos de los casos más intrigantes. Como decía, hemos creado el equipo de Milenio 3 este programa porque la semana ha estado marcada. Siempre parece que es una realidad oculta, que nunca emerge, que nunca sale, marginal, pero de repente, como la daga de un cuchillo, rompe todas las páginas de los periódicos. Esa cara, esa mirada diabólica, esa mirada fría de Pietro Arcan ha vuelto a ser primera plana. Marta González Novo, nuestra compañera de informativos, nos recuerda en esta crónica quién es este hombre y cuál es su siniestro pasaje de sangre y terror. Acaban de cumplirse 2 años. La madrugada del miércoles 20 de junio de 2001, el moldavo Pietro Arcan, entonces de 23 años, 1,85 de estatura y una gélida mirada de ojos verdes, asaltó el chalet del abogado Arturo Castillo. La fatalidad hizo que precisamente esa noche la familia se olvidase de accionar el complejo sistema de alarma que protegía la vivienda. Arcan se coló por una ventana. Llevaba un machete de 15 centímetros de hoja y un revólver repleto de munición. En poco más de 20 minutos, el moldavo convirtió la casa de los Castillo Sierra en una auténtica carnicería. Asesinó al abogado, a su mujer, de un balazo, le atravesó el abdomen y también agredió a las hijas de 15 y 17 años del matrimonio. Mientras el primer coche patrulla que llegó, alertado por la esposa de Arturo Castillo, no logró detectar ninguna anormalidad. Entre tanto, Arcan le dio tiempo a terminar su trabajo presa de lo que los forenses llaman furia homicida. Entró en una espiral de violencia sin límites. Determinantes esta semana han sido los informes de las psicólogas. Aseguran que Pietro Arcan responde al patrón de personalidad psicótica, algo que para una de las psicólogas de este caso, Blanca Vázquez, no significa que Arcan sufra trastornos de conducta. La persona tiene sus capacidades mentales completamente conservadas, sabe perfectamente lo que hace, puede evitar hacerlo, de ahí que pueda planificar los crímenes. Aunque saben lo que hace, dicen los expertos que se trata de un problema afectivo. No siente lo que hace y esa es potencia o su superioridad, que puede hacer lo que hace sin el sentimiento de culpa, remordimiento, etcétera, que tendría una persona que no tuviera ese trastorno de personalidad. De ahí la gran peligrosidad del psicópata. El psicópata, esa palabra que tanto asusta y que tanto desconocemos. Se dice, o las
frías estadísticas indican que hay 820.000 españoles, con esos que nos cruzamos por la calle, con los que convivimos, quizá nosotros mismos sin saberlo, que padecen algún grado de psicopatía. Por supuesto que no todos los psicópatas son asesinos, ni al revés. Sin embargo, sí se están trazando alguna serie de paralelismos. Se habla de un fenómeno global, un fenómeno que, bueno, afecta igual a sociedades desfavorecidas como a sociedades opulentas. Incluso se pensaba que era un fenómeno típico del capitalismo, hasta que en la antigua Unión Soviética, con la perestroika, empezaron a surgir historias terribles, historias de caníbales, de asesinos de niños, historias que no pudieron ser ocultadas por más tiempo. Hoy vamos a intentar charlar, aprender, debatir, uniendo la investigación policial, el periodismo de sucesos y la ciencia forense. Manuel Marlaska es un gran periodista de investigación, trabaja en la revista Interview y junto con su compañero Luis Rendueles ha hecho un magnífico libro, Así son, así matan, y ha diseccionado la vida de algunos asesinos psicópatas españoles. Tuvieron también la fortuna de seguir investigando sobre Pietro Arcan y encontraron una clave que poca gente conocía, algo que identifica este tipo de demonios humanos. Aquella noche de infierno en la casa del abogado Castillo no fue la primera. Había un rastro cruento que venía desde la Europa del Este. Pietro Arcan aquí se dio a conocer como el asesino del abogado de Arturo Castillo, pero poco después supimos que él en Rumanía, que es un país por en el que pasó bastantes años, y en Rumanía las navidades inmediatamente anteriores al asesinato de Arturo Castillo, él estuvo allí, fue a casa de un mafioso local que se dedicaba sobre todo a la falsificación de pasaportes para los emigrantes que querían salir hacia Europa Occidental, y entró con un cómplice en su casa y el asesinó a golpes a un señor que se llamaba Marius George y lo mató pues a martillazos con una especie de porra que sirve para desnucar a los peces grandes. Allí lo mató en presencia de su mujer, a la que dejó gravemente herida, y se volvió a España a seguir con su carrera delictiva, que es lo único que ha hecho aquí y allí por donde ha pasado. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Catedrático de psiquiatría forense, autor de innumerables libros, dicen que el más prestigioso forense español, unos cuantos miles de autopsias a sus espaldas, investigando en casos terroríficos. José Antonio García Andrade, buen amigo de este programa, nos hablaba cómo eran tratados estos sujetos en la no tan lejana antigüedad. Endemoniado, satanizado, incluso inicialmente en Inglaterra se les empezó a llamar locos morales, y entonces fue un poco más tarde, ya en el siglo XIX, cuando empezamos a hablar de psicópatas. Los llevaban a la hoguera, luego muchas veces los ejecutaban de las formas más crueles, increíblemente, y bueno, todavía en muchos países se sigue aplicando la pena de muerte. Y le preguntábamos a don José Antonio García Andrade si él se había encontrado con muchos cara a cara. La respuesta es afirmativa. ¿Qué es lo primero que llama la atención de estos seres? ¿Cómo podemos distinguirlos para quizá poder evitarlos? ¿Qué es lo que se nos queda grabado de su mirada? Tienen una personalidad disarmónica, mal estructurada, tienen un ego prepotente, invasivo, tienen una escasa resonancia emocional y afectiva, son enormemente fríos, son, como dicen algunos clásicos, capaces de andar sobre cadáveres y no inmutarse. Capaces de caminar por encima de cadáveres y no inmutarse. Una frase que creo que define perfectamente la mentalidad extraña, no sabemos si enfermedad o no, de estos seres. Carmen Porter, buenas tardes. Buenas tardes, Iker. Un tema de los crudos, de plena actualidad. Queremos conocer más porque una noticia nos ha vuelto a sobresaltar, y la misión de este equipo de periodistas y investigadores es eso, indagar. Hemos encontrado historias que brevemente nos vas a resumir, sorprendentes. Fenómeno global, da igual la cultura, da igual el dinero, da igual incluso los condicionantes al parecer ambientales, porque este fenómeno ocurre desde siempre y en cualquier religión, costumbre o comunidad humana. Hay algunos casos, son breves pinceladas, terribles, ¿no, Carmen? Hay algunos casos que son auténticos demonios humanos, como el de Anatoly Onkoprienko, alias Terminator. Nacido en Ucrania, mató a 52 personas, 10 de sus víctimas fueron niños. Cuando las ejecutaba seguía un ritual, elegía casas aisladas, mataba a los hombres con un fusil y a las mujeres y niños con un cuchillo, un hacha o un martillo.
También dentro de estos demonios entra Nikolai Dumont-Galiev, un caníbal soviético al que se le probaron 7 muertes, aunque él siempre aseguró haber cometido más de 100. Otro detalle importante que ahora descubriremos con nuestros investigadores: parece que solo se les puede probar algunas muertes y sigue habiendo un sinfín, una auténtica cantidad impresionante de casos sin resolver, a los que los policías, investigadores, periodistas intentan trazar nexos de conexión. Muchos de ellos, incluso en ese ego enfermizo que nos decía el doctor Andrade, se implican casos que incluso a veces no han hecho. Thierry Paulin, conocido como el monstruo de Montmartre, se vestía de mujer, llevaba el pelo teñido de rubio platino y confesó haber matado a 21 ancianas acuchillándolas, obligándolas a beber sosa cáustica o asfixiándolas con una bolsa de plástico en la cabeza. Anatoly Golovkin, sádico sexual, que fue condenado a muerte por el asesinato de 11 adolescentes a los que cortaba los testículos. En esas estadísticas, 820.000 afectados en diversos grados de psicopatía solo en nuestro país. Se incluyen ancianos, niños, mujeres, hombres. Es un enigma al que la psiquiatría debe hacer frente. No sabe cómo hacerlo exactamente. Lo estudia, lo indaga, pero desde luego parece que ni las causas, ni lo que es peor, el remedio, están claras. Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes, confesó ante la policía ser el autor del asesinato de 310 niñas. Estrangulaba a sus víctimas mientras las violaba. Luis Alfredo Garavito confesó haber torturado, violado y matado a 140 niños de entre 6 y 16 años. Marcaba el cuerpo de sus víctimas con largas líneas que dibujaba sobre sus troncos. Líneas, símbolos, detalles. Sabremos hoy por qué el FBI y algunos investigadores hablan también de asesinos visionarios. Las voces les obligan. Algunos parece que tienen una misión casi divina o infernal. Harold Frederick Shipman, más conocido como el Doctor Muerte, se le atribuyeron los asesinatos de 236 pacientes a lo largo de 23 años de ejercicio profesional. El médico mataba a sus víctimas cuando las visitaba en sus casas con altas dosis de morfina. Ahmad Surayi estranguló 42 mujeres con un cable eléctrico, bebía su saliva, desnudaba los cadáveres y los enterraba en círculo, con la cabeza apuntando hacia su domicilio. Todo ello con la creencia de que así se convertiría en Duncan, un sanador místico. Kaved Vikal confesó haber asesinado a 100 niños después de violarlos. Para deshacerse de sus cuerpos los introducía en bidones de ácido. Y por último, José Antonio Rodríguez Vega, conocido como el asesino de ancianas, mató al menos a 16 mujeres mayores en Santander. Fue condenado a 440 años de cárcel, pero no los cumplió. Fue asesinado por varios de sus compañeros de prisión en Tropas, la prisión salmantina, en octubre del año pasado. Una alineación terrible, un equipo de fútbol demoníaco, sin duda alguna. Una serie de personas, solo la punta, digo, de un iceberg, que sigue presente desde hace muchos años y a los que la policía, la ciencia, la medicina intenta poner coto. Vamos a profundizar mucho más en esta hora de Milenio 3 especial. Aquí en el estudio 1, aunque sea de día en penumbra, lógico con este tema, tenemos a un buen amigo, compañero de este programa, que siempre que hablamos de asuntos policiales, criminalística, es un poco nuestro libro, nuestro consejero. Él ha realizado un libro junto a Carlos Verbel, él es Salvador Ortega, muchos seguro que ya lo sabéis, un libro llamado Psicópatas Criminales, los más importantes asesinos en serie españoles. Es un libro excepcional, donde se pueden extraer muchas conclusiones y mucha sabiduría. Parece que el conocimiento es la única forma de enfrentarnos o de evitar algún tipo de personajes. Lo ha editado la esfera de los libros Psicópatas Criminales. Salvador Ortega, uno de los pioneros de la Policía Científica Española, diplomado en Ciencias Forenses por la Universidad de Sevilla. Don Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Se le pone a uno la carne de gallina a pesar de tantos años persiguiendo y atrapando este tipo de personas, ¿no? Oír esta lista, por ejemplo. Sí, ahí falta quizás el más importante español, que es mi propio estigma, ¿no? Que es Manuel Delgado Villegas, el arropiero, que nos confesó 48 crímenes y se le pudieron probar 8 y 2 en tentativa. Y que tú pudiste atrapar, porque si no, vamos a hablar luego del arropiero, pero es solo un detalle para comprender esta problemática, este misterio, este enigma. En el fondo es la mente humana. Nadie sabe a día de hoy, y uno se queda frío comprobándolo en los documentos y en los libros, porque alguna gente se transforma en otro yo y empieza a matar. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, que ya murió en libertad, vagabundo,
¿habría seguido matando si tú no llegas a atraparlo, Salvador? Posiblemente, posiblemente. El Manuel Delgado Villegas fue una problemática incluso en su propio estudio, porque fue la primera vez que se descubre en España un problema cromosomático, que era precisamente el aparecimiento de una doble Y en el cromosoma del sexo. Se le tipificó del supermacho, cuando en realidad luego después las siguientes investigaciones nos han demostrado que no tenía nada que ver con eso. Yo creo que eso apartó un poco la investigación científica que se hacía sobre él, y hubo varias clasificaciones. En principio lo declararon como psicótico, parece ser que había varios signos, incluso se le llegó a decir que era un subnormal, un rayano muy cercano a la oligofrenia, y nosotros en nuestro contacto con él durante 3 años que tuvimos que convivir cara a cara y muy unidos, lo que sí pudimos demostrar... 3 años de investigación junto a él, que se dice pronto, ¿no? 3 años de investigación duró el tema, y porque se cortó, porque en aquel momento la administración pues funcionaba de distinta forma, y indudablemente quedaron algunos temas pendientes en Francia de solucionar, o al menos de poder seguir investigando, que no pudimos llegar a terminar. Ahora vamos a hablar de la Ropiero, después de ir al principio quizá en España de este tipo de casos, pero Salvador, una cosa muy brevemente. Si viéramos a la Ropiero en una calle, en una plaza, en un campo, sería una persona normal. No podríamos distinguirla, no habría nada que nos alertase, ¿no? Yo puedo decirte, la primera impresión que causaba era de risa, porque el hombre tenía un bigotito así muy parecido al de Cantinflas, y era disléxico, tenía falta de formación absoluta, y por lo tanto el primer contacto que mantenías con él era alguien que tartamudeaba al empezar a hablar y que confundía ciertas palabras, ¿no? Entonces, pues ese aspecto físico que tenía, aunque era un tipo atlético, no muy alto, pero bastante fuerte, y la forma de hablar que tenía, vendía ropías por la calle porque su padre le dejó este tipo de medio de buscarse la vida, y hubiera sido de risa. Nadie, o sea, se hubieran reído de él si inician una conversación con él. Una risa de muerte. Dicen los especialistas, como Salvador Ortega, que hubo un hombre que fue el primero, quizás, que fue nominado, vamos a llamarlo así, el triste honor de asesino psicópata en España. Seguro que muchos jóvenes, quizá gran parte de la audiencia de Milenio 3 no lo conozca. La historia es apasionante y terrible al mismo tiempo. Era una época muy concreta, una época de bastante grisura general. Los periódicos apenas informaban de esto, hasta que toda la prensa se hizo eco de, en pleno corazón de Madrid, junto al Retiro, un cuádruple crimen lleno de maldad. Y además, el protagonista, un hombre, vamos a llamarlo así, que no era ningún marginal, era alguien de la alta sociedad. Es la historia de Jarabo, escuchad muy atentamente. Nombre: José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, alias Jarabo. Lugar de actuación: Madrid. Nacido en 1923. Profesión: sin oficio, señorito rico y vividor. Estado civil: divorciado. Estatus: fallecido. Número de víctimas: 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, una de ellas embarazada. Periodo de actuación: 19 de julio de 1958. Modus operandi: mataba de un tiro en la nuca. Un verano de ventanas abiertas, como ahora mismo, de mucho calor, y de repente unos disparos, unas cuchilladas. Algo ocurrió en plena alma de Madrid. Investigó el asunto profundamente otro compañero y amigo, Francisco Pérez Avellán, periodista de sucesos, que siguió la historia para hacer un viejo libro maravilloso, Jarabo 1958. Él le llamó un criminal que marcó una época. El primer nominado, decimos de nuevo, como psicópata criminal en España. El último agarrotado por causar crímenes contra los semejantes. Francisco Pérez Avellán, en un alarde de síntesis, nos cuenta qué hizo este hombre. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris es el primer psicópata oficialmente reconocido en la historia criminal española. Es el último ejecutado en el Garrote Vil por la jurisdicción ordinaria en España. Todo el mundo se conmovió, todos los periódicos le dedicaron grandes espacios, no se hablaba de otra cosa, aunque suene atópico. Había enormes colas para entrar en la audiencia provincial de Madrid y poder contemplar el juicio a Jarabo. Jarabo era una persona que enamoraba a todas las mujeres. Se dice, la leyenda lo dice,
que estaba excepcionalmente dotado, que tenía una virilidad fuera de lo común, de tal forma que todas las mujeres caían rendidas a sus pies. Jarabo era una persona que se dedicaba sobre todo a disfrutar, a vivir la vida. Entraba en un hotel, por ejemplo el Hotel Emperador, invitaba a todo el mundo que estaba en la barra, en la cafetería, o subía a la piscina y hacía traer refrescos para todos, gastaba sin cuento hasta que se quedaba sin dinero, y entonces su problema era volver otra vez a reunir el suficiente dinero para seguir disfrutando la noche de Madrid sin límite de ninguna clase. Por esto mató a 4 personas, una de ellas estaba embarazada, y esto quizá fue lo que le llevó sin ninguna duda a la condena de muerte. 4 condenas de muerte, y fue finalmente ejecutado en 1959. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Tumba sin nombre, nuestra última creación. Precisamente queremos además invitaros el día 9, Carmen, ¿verdad? Ahora lo vas a contar tú, a la presentación a todos los amigos de Milenio 3. Tenemos muchas más cosas, hacemos un pequeño impasse, estábamos metidos de lleno con Jarabo, pero sabéis que siempre, más o menos a la mitad de cada programa, recordamos nuestra segunda edición. Esa es la inamovible, la de 3 a 4. Carmen, ¿qué vamos a tener? Ante todo, anunciar, Iker, esa próxima presentación el día 9 de julio, miércoles, para todos los amigos oyentes que se quieran acercar. Tumba sin nombre, de Iker Jiménez y de Luis Mariano Fernández. El evento tendrá lugar en la Casa de Cantabria, que está en la calle Pío Baroja sin número, esquina Menéndez Pelayo, justo al lado del Parque del Retiro. La hora a las 8 de la tarde, Iker. Allí os esperamos ver a todos y daros un fuerte abrazo. Y ahí estará nuestro compañero y amigo Salvador Ortega, que tiene mucho que ver con esta investigación. Y esta noche, Iker, de 3 a 4 de la madrugada, como siempre, nos iremos hasta Salamanca, de la mano de nuestro corresponsal Gonzalo Pérez Sarror, que nos hablará sobre el último caso OVNI que se ha producido en España. Fue en la madrugada del día 11 de junio, y también, además de Salamanca, se pudo observar en Valladolid, Burgos y Vitoria. Y como siempre, Iker, nuestras secciones de madrugada, los viajes de Carlos Barroso, las leyendas urbanas, las conspiraciones y las noticias más misteriosas. Todo ello en Milenio 3. Es el menú de 3 a 4, la segunda edición de Milenio 3. Os esperamos. Estábamos con Jarabo, ese nombre tan largo que comentaba Paco Pérez Avellán, nuestro amigo, una persona de élite, o al parecer por lo menos que manejaba mucho dinero, y que de repente se vuelve loco, ocurre algo, realiza un acto que, cómo nos sorprende, ¿no? Como ha ocurrido con Pietro Arcan. Las personas normales, entre comillas, nos preguntamos cómo el ser humano es capaz de algunas cosas, cómo surge ese demonio que parece que algunos, o quizá todos, no lo sabemos, llevamos ahí oculto en lo más profundo de nuestra mente. Salvador Ortega, además, viene prácticamente hace unos días de una reunión importantísima, una especie de jornadas de investigación y de trabajo del Centro de Investigación de Lucha contra la Violencia, realizadas en Valencia. Digámoslo así, para que nos entienda todo el mundo, Salvador, los máximos expertos a nivel europeo de estas historias os habéis juntado para intentar avanzar el conocimiento de personajes como Jarabo. Sí, ¿A qué conclusiones ha llegado? Ha sido una exposición durante 3 días de todo lo que representa los avances y clasificaciones y técnicas más modernas, e incluso programas que se han modificado, que se han complementado, programas informáticos para poder investigar todo el tema de los asesinos en serie o asesinos múltiples, porque yo oyo mucho de esta traducción que a veces no es suficientemente acertada. Utilizo más el de asesino múltiple que más que asesino en serie, porque a pesar de que las clasificaciones empezaron por declararlos organizados y no organizados, luego después nos fuimos apartando hacia psicópatas y psicóticos según había una enfermedad, se añade luego después también aquello que no es organizado ni desorganizado podía ser mixto. En definitiva, la práctica un mundo laberíntico, ¿no, Salvador? Sí, es bastante complicado. Es algo que se deriva de la cultura anglosajona, esa yo diría manía entre comillas, ¿no? Porque naturalmente
las respuestas y conclusiones de todos los estudios terminan en clasificaciones y en algo que nos pueda servir mucho más a la mano y para la práctica. Y estas clasificaciones pues se meten en errores, porque un asesino en serie o un asesino múltiple, cuando está acostumbrado a asesinar de una forma y mantiene esa línea de metodología para poder cometer sus crímenes, de escoger lugares o no escogerlos, o escoger víctimas o no escogerlos, el día que se encuentra a una víctima completamente distinta, pero que es propicia a lo que él quiere hacer, y no tiene encima los útiles con los que mata, porque los ha dejado a lo mejor en cualquier sitio, no los portaba en aquel momento, mata igualmente, pero utilizando otra técnica y utilizando otros útiles. Por lo tanto, de esto hay que siempre someterlo entre comillas y ir detallándose paso a paso, porque nos podía apartar de la línea esa de decir que el asesino es en serie, más concreto es asesinos múltiples. Asesinos múltiples. Salvador Ortega Mayén, tú que te las has visto con algunos de ellos a lo largo de muchos años en tu experiencia de investigación policial, yo he escuchado y te he leído en este libro, en Psicópatas Criminales incluso, que en ese tipo de reuniones se toman medidas, se intenta especular. Hay una que me ha sorprendido mucho y que seguro que a la gente de Milenio 3 le va a dejar alucinado. Se está pensando incluso hacer chips, digámoslo así, como chips los que tienen algunos animales, para intentar impedir... Bueno, en realidad eso sería una ciencia ficción, ¿no es ciencia ficción? Es ciencia ficción por el momento. En realidad lo que se conoce de todo este tema en cuanto a la causa que puede producir esta anomalía de conducta, porque en definitiva se ha abandonado ya desde hace mucho tiempo la terminología de psicópatas, ¿no? Se volvió incluso un poco a personas con unas deficiencias de conducta o con un tratamiento conductual completamente anómalo, ¿no? Y yo creo que es mucho más acertado que psicopatías, porque la psicopatía nos induce a pensar en el loco, y no estas personas no son locos en absoluto. Esa es la diferencia entre psicópata y psicótico. El psicótico sí es un enfermo mental, mientras que el psicópata no lo es, ¿no? Pero se llega incluso a desvirtuar la propia acción, y cuando no conocemos nada, pues no sabemos cómo puede reaccionar. O sea, del funcionamiento del cerebro no se conoce nada en absoluto. Las últimas investigaciones mucho más directas que se han hecho estaban pues que hay anomalías que se han encontrado en asesinos en cuanto al lóbulo frontal. Parece ser que ahí existe unos cortocircuitos, para que lo pueda entender la gente, dentro de la ramificación de señalización del cerebro, y que estos cortocircuitos pueden naturalmente inducir a que se llegue a descubrir una mayor violencia y se llegue a practicar una mayor violencia en el individuo. Pero por ejemplo, Salvador, una cosa importante, cuando uno viaja en la historia y se encuentra este Jarabo, se imagina un hombre, tenemos su fotografía aquí delante en tu propio libro, un hombre con bigote, un hombre atildado, bien vestido, y nos lo imaginamos yendo por la calle López de Rueda, junto al Retiro, entrando en una casa, llamando con la uña, abriendo las puertas con los codos, es decir, sabiendo perfectamente lo que hace. Y qué trágico, porque va aniquilando a la sirvienta primero de una cuchillada. El hombre de la casa llega después, era un prestamista que al parecer tenía una especie de deudas con él. Imagínate lo que es entrar en casa, el hombre ve que no está la criada, abre con sus llaves, y Jarabo le espera en el baño, donde le pega un tiro. Jarabo después espera a la señora de la casa, y la señora de la casa se encuentra un hombre bien vestido, que se limpia disimuladamente la sangre de la manga y que dice ser inspector de Hacienda. No la cree, se va hacia el cuarto, Jarabo la persigue y le pega otro tiro. Pero lo más asombroso, Salvador, es que ese hombre que actúa con esa frialdad, que luego dejará pruebas para engañar a la policía, incluso pasa la noche con esos cadáveres ahí solo. Sí, a la espera del marido que tenía que volver. Detrás de la historia de Jarabo, lo que no es implícito para poder pensar que podía tratarse de algún crimen pasional, etcétera, etcétera, no. Es que hay una historia de amor. Hay una historia de amor. Jarabo comete esto porque la deuda que mantenía ese prestamista con Jarabo era que él le había dejado unas joyas en prenda, para que, a cambio de dinero, claro está, para poder seguir viviendo, como bien dice y explica nuestro amigo Pérez Avellán, que para seguir continuando en la vida de Madrid. Esta mujer le reclama sus joyas porque era una mujer casada, pero no se las reclama para que se las devuelva, sino porque tenía un problema de justificación con su propio marido de dónde estaban esas joyas. Entonces Jarabo se reviste de esa caballerosidad que tienen algunas de estas personas que están acostumbrados a estar con mujeres, y con un malentendido o un honor malentendido va a buscar esas joyas. Entonces, a toda costa. A toda costa. Parece ser que lo engañan y le dan largas varias veces. El prestamista que fue a buscar y su socio que también mató, o estuvo a punto de matar. Luego después el Jarabo, para buscar estas joyas, va a esperar a este individuo a su domicilio. Se encuentra con la criada y a la criada la mata. Al poco tiempo de la señora, y la señora la mata también.
ahí fue donde precisamente el tema se exacerbó y se salió de madre, pues podemos decir, porque esta mujer estaba embarazada. Y claro, aquello fue un clamor público en aquel momento. Pero efectivamente, llevas toda la razón del mundo. Te voy a decir que mientras mantuvo y estuvo esperando con los cadáveres dentro, que pudo modificar incluso toda la escena del crimen, esto que es muy propio de un psicópata organizado, de un asesino múltiple organizado, y esperando que llegara el marido, se puso a beber copas de anís porque no tenía otra bebida. Eso es. La frialdad de los criminales. Además, cuando ve que no llega, sale de la casa, cierra la casa, había cogido la llave, y se va a buscarlo a la oficina de préstamos que tenían estos dos. Y allí lo espera. Y hasta matarlo. Jarabo, una historia terrible. Parece que cualquier ser humano, aunque tuviera un problema con los prestamistas, aunque fuera muy mujeriego, al final cuando, decidiría hacer otra cosa, se iría a su casa, protestaría, pero si uno es un psicópata criminal, le sale ese otro yo, el chip se rompe, el chip interno, esas ramificaciones que no conocemos, ese mundo absolutamente oscuro en partes que es el cerebro, y de repente surge ese monstruo. Es lo que pasó a Jarabo y acabó su vida delante del garrote vil, delante del cadalso, siendo el último ajusticiado por crímenes en España. Lo más asombroso, Salvador, es que Jarabo fue solamente uno. Hay personajes dignos de una película de terror. Le preguntábamos al forense, don José Antonio García Andrade, él personalmente cuál había sido, el personaje que más le había impactado, más le había dejado frío, a pesar de su escepticismo lógico y la barrera que pone como estudioso de estos temas. Hay personas que te llegan muy adentro. Y nos confesaba lo siguiente el doctor Andrade. El caso que más me impactó fue el asesino de Ancianas de Santander. No porque me amenazase, que me amenazó de muerte, no por eso, sino por la falta de arrepentimiento. Él mató, que se sepa, 16 ancianas, posiblemente debió de matar alguna más. Él estudió en un psiquiátrico penitenciario y la verdad es que el personaje era un personaje de una crueldad, de una desafectividad extraordinaria, que incluso no es que llegase a amenazarme a mí, pero llegó a amenazar de muerte incluso a su madre. Llegó desorganizados como el Arropiero, que es otro ejemplar verdaderamente terrible y patético de nuestra historia criminal, de nuestra criminología, que era conocido también como el asesino, el estrangulador del puerto. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 8 menos 20 de la tarde, sabéis que este es nuestro especial antes del nuevo horario de verano, sábados y domingos a las 10 y por supuesto siempre los domingos de 3 a 4. Sabéis también que hay una vía de conexión con nosotros, con este equipo de periodistas, de investigadores que intenta simplemente, adentrarse por mundos que habitualmente pasan desapercibidos y que creemos que son tremendamente interesantes. Milenio3 con número @cadenaser.com, Milenio3 con número @cadenaser.com. Esta noche, por supuesto, daremos cuenta de vuestras críticas, alabanzas, consultas, indagaciones, lo que queráis. Mencionaba el doctor Andrade al Arropiero, imagen triste de la España negra, lo llamaba asesino desorganizado, una persona que tiene el triste honor de parece ser el que más víctimas ha causado. Todo empezó con un puñado de crímenes que parece que no tenían ningún tipo de nexo en común, una dificultad extrema para la policía, cómo unirlos, cómo saber que era solo una persona. Una investigación apasionante que vamos a recordar brevemente con Salvador Ortega, porque él fue el protagonista de esa historia. Una auténtica película de policías y asesinos, de persecuciones, de intentar jugar con sus propias armas, intentar hacer trucos psicológicos. Hacer confesar a una de estas personas no debe ser nada fácil. Antes de recordar qué ocurrió, hablamos de final de los 60, principios de los 70 en este país. Vamos a conocer en este breve informe de Carlos Barroso quién fue este arropiero. Nombre: Manuel Delgado Villegas. Alias: El Arropiero. Lugar de actuación: España, Francia e Italia. Nacido en 1943. Profesión: sin oficio conocido y en sus últimos días en libertad. Vendedor de dulces de arrope. Estado civil: soltero. Estatus: fallecido. Número de víctimas: 48 asesinatos confesados, 7 probados y 2 en grado de frustración. Periodo de actuación desde 1964 hasta 1971. Modus operandi: estrangulación, sofocación y golpes mortales. El
El arropiero, Manuel Delgado Villegas. Este hombre, decíamos antes, que hubiera seguido matando. Tenía un golpe especial que aprendió en la Legión, ¿no, Salvador? El golpe de la muerte. Sí, ese golpe, efectivamente, él huyendo de uno de los crímenes que había cometido, esto lo supimos después, cuando digo después fue al cabo de 2 años, este hombre se alista a la Legión. Y en la Legión, cosa rara, porque además era en aquella época pues el lugar donde algunos delincuentes trataban de huir y centrarse para que la policía no los detectara y demás, ¿no? Pues de la Legión, Manuel Delgado Villegas fue expulsado por peligroso. O sea, que veas qué clase de tipo era. Y allí, naturalmente, una de las cosas que en los 7 meses que estuvo aprendió fue un poco de artes marciales. Y uno de los golpes que daba era el golpe en el revés de la mano, y empujando todo su cuerpo hacia él, lo daba perfectamente. De hecho, uno de esos golpes es lo que produce la muerte del primer crimen que cometió en el puerto de Santa María. ¿En la garganta, en la tráquea? Sí, dio un golpe en la tráquea, rompió el ioides y el individuo cayó al río Guadalete, cayó naturalmente pues muerto. ¿Y tú como policía estabas entonces en el puerto de Santa María? Sí, yo estaba en aquella época, sí. ¿Y os encontréis con diversos crímenes sin resolver o es primero la investigación y el atrapar a una persona que poco a poco os va a vosotros desgranando otras historias? Nosotros nos encontramos, estábamos investigando el cadáver que aparece de este chico y en el momento de la autopsia, según la ley, en aquel momento todos los cadáveres que aparecían en las orillas del mar, muy cerca en ríos y tal, pues pertenecían a la dotación administrativa de la Comandancia de Marina. Y entonces pues pasó a hacer la autopsia aquel día, pues el médico de Marina que estaba de guardia. Era un médico militar y llegó a hacer la autopsia, y cuando pues el hombre fue a hacer una autopsia la normal y ya estaba a punto de cerrar y concluir que había sido muerte por inmersión, de darlo como ahogado, cuando yo dije, vamos a ver, yo veo aquí cosas que no son claras. A esto yo lo agradezco naturalmente mis conocimientos de medicina, para haber estudiado medicina, y le dije que no lo veía muy claro. Durante la época que yo estudié medicina, para poder aprobar anatomía patológica, yo tuve que hacer muchísimas autopsias, porque entonces era distinto a como se estudiaba hoy. Y esas prácticas fueron las que naturalmente me hicieron ver que aquello no era normal. El médico, con toda lealtad y todo honor, dijo, mire usted, yo soy un médico de medicina general, yo no soy un forense, y por lo tanto yo he hecho lo que conozco de autopsias y lo que conozco de tal, y mi conclusión es esta. Le propusimos entonces, y no se molestaba mucho, de que viniera un forense, aunque solo fuera a ayudarnos, ¿no? Él aceptó muy amablemente, y fue la primera vez que nosotros pues tuvimos contacto con don Luis Frontena, que estaba entonces en el puerto, aunque aún no era forense oficial, sí conocíamos pues que este hombre era un superdotado en medicina legal, y nos hizo una autopsia de las de libro, la verdad, de las de libro, y descubrió que efectivamente pues el ioide estaba, una de las asas del ioide estaba rota, y justo por un golpe que nos coincidía luego después con la descripción que nos hacía Delgado Villegas de ese golpe famoso de la muerte. ¿Y cómo fue el primer encuentro con ese hombre, Salvador, cara a cara? Con el Delgado Villegas, pues fue muy simpático, porque nosotros andábamos detrás de una desaparición. Fue una chica que pues también era una deficiente mental, pero que era bastante agradable físicamente, estaba bien, y ella tenía pues la manía de montarse con los camioneros y perderse con los camioneros. Parece ser que se ganaba sus perritas así, ¿no? Y el hermano denunció la desaparición de esta chica, y la dimos, pues le dijimos, no te preocupes, que va a aparecer, que otras veces se ha hecho marchar con camioneros y demás. No obstante, sí iniciamos una serie de pesquisas alrededor de ventas y demás de los pueblos donde los camioneros solían parar para reunirse, y ninguno de ellos lo había visto, ¿no? A la tercera o cuarta vez que ya este hombre vino, el hermano, porque también era deficiente mental, nos dice que su hermana tenía un novio y que ese novio pues lo había matado, y un policía municipal, de esto yo lo tenía un poco oculto en la memoria, pero el otro día, precisamente hablando con uno de los que intervino conmigo muy directamente en esto, que no hemos vuelto a ver al cabo de muchísimos años, me recordaba que efectivamente un policía municipal de los viejos de Puerto Santa María vino a contarnos que ese posible novio, que podía, a ver si era el que le estaba dando un guantazo el otro día a esta chica por una de las calles del puerto. Entonces fue cuando lo hicimos venir, lo llamamos, pero nos pareció, eso era la primera impresión, era de risa, ¿no? Nos pareció un individuo incapaz de hacerle daño a nadie, pues una persona asustadiza, una persona muy quebrada moralmente. En el momento en que te acercabas a él y le preguntabas, pues el hombre estaba como que no sabía lo que le estaban preguntando, o sea, nos desbordó por completo, ¿no? Y como no teníamos ninguna prueba, le dijimos que se marchara a su casa, pero que lo íbamos a tener muy de cerca. Menos mal que el muy de cerca duró poco tiempo, porque efectivamente
lo volvimos a traer otra vez y entonces le empezamos ya a preguntar más concretamente, que nos dijera dónde había estado los días de desaparición de Antonia. ¿Y cuál es la pista, Salvador, que te hace a ti saber que hay un criminal? ¿Cuál es el momento en que él se derrumba? ¿Cómo le pillas, hablando así a nivel coloquial? Fue providencial, pues porque yo le pregunté, él dijo que había estado viendo una película en un cine, en el cine moderno, y así como que no quiere la cosa, metió mano en el bolsillo, hurgando así en el bolsillo, y sacó pues unas entradas de cine cortadas, una entrada. Dice, mire usted, está la entrada del cine. ¿Y qué película viste? Pues vi 2 películas de vaqueros y no sé cuánto y tal, y me empecé a contar las películas. O sea que era verdad que había visto esas películas, ¿no? Estábamos y ante aquello que hacíamos, y era verdad que nos estaba diciendo aquello. Se me ocurrió llamar al cine, porque el propietario del cine era amigo mío, y le dije, oye, tal día, ¿qué película fue que las que pusieron? Y se había equivocado el señor Villegas, porque eran películas de guerra. Ahí empezaba, con una historia en un cine de Puerto de Santa María, el fin del mayor criminal español de todos los tiempos. Manuel Delgado Villegas, que acababa así su vida, incluso confesando una serie de crímenes, un racimo de historias increíbles, que tú vas recreando paso a paso, te lleva a lugares de crímenes y parece que incluso él se engalana o que él presume de matar a tanta gente. Sí, por primera vez en mi vida profesional era la primera vez que se descubría el autor de un crimen sin tener el cuerpo del delito. Eso. Después precisamente me ha ocurrido otra vez en otro caso, pero aquella vez era la primera vez. O sea, estábamos haciendo los descubrimientos y las investigaciones al contrario de como se suele hacer. Primero tenemos un cuerpo y después tenemos al autor. Aquí teníamos al autor y el autor nos llevó al sitio donde estaba esa chica muerta. La encontramos totalmente desnuda y alrededor de su cuello pues un panty. Era evidente, daba signos de estrangulamiento, había livideces y marcas que naturalmente nos indicaban que había habido un estrangulamiento, y ya nos lo contó. Pero lo peor que nos cuenta luego después es que él durante un cierto tiempo, porque el cadáver no estaba descompuesto, fue una época donde hizo frío, estaba en un suelo húmedo, era una especie de bosquecillo, no muy lejos de la población, ¿no? y completamente apartado, eso sí, del paso de la gente, ¿no? Y nos contó que había estado 2 noches, que había ido a ver a su exnovia o a su novia y que habían tenido relaciones sexuales con ella. Y a partir de ahí, un sinfín de nuevos casos. Sí, el siguiente que nos cuenta, nosotros empezamos a indagar y a meter el dedo a ver si podíamos, y entonces nos cuenta que un chico que había sido afeminado, que le había dicho que quería mantener relaciones con él, etcétera, etcétera. O sea, una conquista normal de este chico, que lo único que sabíamos de él es que era introvertido, no teníamos conciencia de que fuese homosexual ni nada. Posiblemente, además, no es posible que ni siquiera hubiera habido un ofrecimiento o una petición y solicitud de mantener relaciones sexuales, sino que lo que en realidad a lo mejor se encontró fue ese chico solo, pensando, porque era un meditabundo, era un chico que solía andar solo, pocos amigos, muy introvertido, y se lo encontró pues a lo mejor mirando las estrellas, y pues se acercó y le dio un golpe con la mano y lo tiró desde el pretil del puente hacia abajo. Incluso hay veces que hay que pensar, Salvador, de la fatalidad, el destino, no sé si decirlo, pero la fatalidad, porque hay casos que tú recoges en esta ruta hacia la muerte, que fue ir viendo los diversos crímenes del Arropiero, en que incluso, por ejemplo, una chica extranjera tiene una discusión con su novio o con un conocido, el novio se marcha, deja la puerta no cerrada del todo, y menuda sorpresa, porque Villegas entra por esa puerta y mata a esa mujer, ¿no? Sí, aquello fue en Ibiza, y además fue rocambolesco, porque la persona es un chico que liga en una discoteca así, y convence a la chica, una francesita, Madeleine Bouzouy, que recuerdo que se llamaban, de unos 22 años, además un encanto de mujer, según nos explicó incluso después de su propia familia, y la convence para ir a llevarse a fumarse unos porros a una casa de un amigo que él tenía en las afueras de Ibiza. Él tenía sus llaves, pero para darle un aspecto un poco más fantasmagórico o don juanesco, lo que hace es subirse y por una claraboya se descuelga, abre la puerta y entran dentro, se fuman sus canutos, supongo yo, porque no se le hicieron ganar así. Pues en aquella época había pocas posibilidades de hacer esas cosas. Y discuten y él sale, ¿no? No discuten, no, solamente que él intenta acostarse con ella y ella dice que está cansada y que no quiere, y entonces la deja allí desnuda y tal, y se marcha.
Cuando se da cuenta, en ese momento, el arropiero que estaba por allí, se asoma a la ventana y lo que ve, pues ve una mujer desnuda, preciosa, puesta en una cama con un aspecto físico fenomenal, y entonces se mete dentro. La puerta no estaba totalmente cerrada y se mete dentro. Se monta encima de ella y la sofoca con la almohada. Luego después intenta incluso a cambiar la escena del crimen, da unas cuchilladas muy superficiales, lava el cuerpo de la sangre, hace un montón de cosas que le llevan allí pues unos 3/4 de horas o 1 hora. Y mientras tanto el individuo americano recuerda que ha dejado en esa casa su cartera, que se le ha caído del pantalón y que no la tenía encima. Vuelve a recuperar su cartera con su documento de identidad dentro, etcétera, etcétera, y cuando llega, ya Manuel Delgado Villegas se había marchado y se encuentra a la chica muerta, con todo aquello natural, pero como había habido movimientos, algún que otro ruido y tal, pues entonces uno de los vecinos se acerca, él escucha los pasos de los vecinos y se esconde dentro de un armario. Cuando los vecinos ven aquello, ven la calle muerta y ven tal, uno de ellos sospecha que el armario está medio abierto, empuja al armario y ve al americano metido dentro. Tira del americano hacia afuera y naturalmente lo iban a condenar, y llegó hasta la audiencia. Y en la audiencia se fue absuelto por falta de pruebas. Gracias a Dios. La increíble historia del mayor criminal en serie español, el arropiero, que fue atrapado por nuestro amigo y compañero Salvador Ortega Mayén. Muchos estaréis preguntando, yo entre ellos, ¿qué se puede hacer con esta gente si no sabemos realmente cuál es el factor, el disparadero que les obliga a matar? Escuchad atentamente. Pueden estar en cualquier lugar. Pueden cruzarse con usted en cualquier calle. Su aspecto no tiene por qué ser diferente. Su mirada tampoco. No hay forma de distinguirlos. Son lobos con piel de cordero que aguardan a su víctima. Hombres bestia con una carga mental a punto de estallar como una bomba de relojería. ¿Qué forma hay de evitarlos? ¿Qué forma hay de evitarlos? Lo preguntábamos al compañero periodista de investigación de la revista Interview, Manuel Marlasca. Él nos comentaba que el gran problema es que no se sabe, ni tampoco se sabe qué hacer con ellos. Muy poco se sabe sobre por qué hay personas así. Estas personas siempre han sido lo que hemos conocido todos como personas malas, básicamente malas, que tenían la maldad, que desde chicos torturan animales, que desde chicos abusan de sus compañeros, ¿no? Entonces hay estudios en Estados Unidos, por ejemplo, el profesor Pincus está haciendo un estudio de eso, que es estudiar sus cerebros con unas técnicas muy modernas que se llaman las técnicas de neuroimágenes, que es tratar de ver en el cerebro si tienen en alguno de los lóbulos del cerebro hay algún tipo de malformación o de defecto que pues anule esta capacidad de empatizar con el resto de la humanidad, ¿no? Pero desde luego sigue siendo un gran enigma y sigue siendo la gran deuda pendiente que tiene la psiquiatría moderna, ¿no? El qué hacer, sobre todo con los psicópatas, porque un psicópata puede estar en prisión 20, 30, 40 años y no va a dejar de ser un psicópata. Salvador Ortega Mayén, ¿qué se puede hacer con esta gente? Nada. Aunque esto sea muy duro, nada. No se conoce por qué, ni se sabe lo que es, ni siquiera podemos calificarlo de que pueda ser una enfermedad, porque hasta el momento no se demuestre que sea una enfermedad. Son completamente imputables en el sentido de que saben lo que hacen y cómo lo hacen y lo planifican para poderlo hacer. Y hasta ahora no hay ningún remedio. El peor problema es que, naturalmente, al considerarlos culpables, nuestra legislación los condena. El mayor tiempo de condena que puede estar un individuo en la cárcel son 30 años. Con la reducción de penas en el trabajo y con otras cosas, pues este individuo puede salir a la calle pues con 15, 12, 13 años de condena, 14 como mucho. Y el problema es qué hacerlo después, porque es indudable que van a continuar matando. Incluso hay especialistas que hablan de 1 o 3 asesinos en serie en España ahora mismo actuando con crímenes aparentemente inconexos. La noticia saltó en Vitoria, además lugar donde yo nací. 4 crímenes, algunos apuntan a 5, años 98-99, nadie sabe quién es, hay sospechosos. Nos lo cuenta nuestro compañero de la cadena SER, Marce Rodríguez.
Nos situamos 5 años atrás. Vitoria, una ciudad tranquila en la que tradicionalmente nunca pasa nada, se ve sacudida por una serie de asesinatos macabros. Un anticuario, un cordelero, una joven abogada, una profesora de inglés y un empresario de máquinas tragaperras. Aparentemente no existe un nexo de unión entre los asesinatos, pero la alarma salta en una ciudad confiada. Los meses de incertidumbre se suceden hasta que la Ertzaintza, en coordinación con la Policía Nacional, detiene en Madrid a Koldo Larrañaga, un individuo alto, corpulento, de manera siempre amables, dedicado al mundo de los negocios. La policía tiene el convencimiento de que Larrañaga está involucrado en todos aquellos crímenes. En Azcoitia, su localidad de nacimiento, nadie da crédito. La posterior investigación desvela el pasado turbio de Larrañaga, un hombre propenso a la violencia que estuvo envuelto en varios negocios fracasados y que en ese momento se encuentra en una situación de ruina económica. Las huellas de Larrañaga aparecen en el lugar del crimen de la joven abogada. También una videocámara lo filma en las inmediaciones del lugar. Las pruebas le inculpan, además en el asesinato del empresario de máquinas tragaperras. Los demás casos siguen sin esclarecerse, aunque los indicios apuntan hacia él. Larrañaga, mientras tanto, guarda silencio en prisión. Los demás reclusos lo siguen considerando un hombre apacible, incapaz de matar. Incapaz de matar. Salvador, no tenemos más tiempo, ha sido apasionante recordar algunas de estas historias impresionantes, pero sobre todo intentar evitarlo, ¿no? Mientras podamos. Es muy difícil evitarlo. ¿Qué hay que hacer? Nada, pues a la persona que se encuentre frente a un individuo de esta categoría, lo único que puede hacer es ponerse a rezar, porque es que no tenemos ningún signo ni ninguna evidencia física de poderlo determinar, ni poder decir cómo son y de qué forma. Yo le llamo a esto el síndrome del vecino de al lado, porque en cada muerte que sucede y cuando se logra imputar ese asesinato, ese crimen a alguna persona, todo el mundo dice lo mismo. ¿De quién? Fulanito, pero si fulanito me ayudaba a subir una bolsa, si era una magnífica persona, si era un tío encantador. Eso es el misterio, parte del misterio. De todas formas, intentar hacer cosas lógicas, no andar por caminos solitarios, dicen los policías. Bueno, el misterio está ahí, el misterio de la mente humana, el misterio de estos demonios que parece ser siguen ahí presentes. Y ahora estoy seguro que van a echar humo los correos electrónicos, porque un tema que es absolutamente clásico en su sentido de la palabra, en el sentido de la palabra profecía, que os encanta, que le encanta a mucha gente de la cadena SER, y ya saben a quién me estoy refiriendo, y que se ha visto convulso primero por dos cosas, por la situación actual, es lógico. No sabemos por qué, pero siempre que ocurren ese tipo de sucesos, pues surgen profetas, centurias. Tenemos al general Sánchez de Toca, que ha cursado estudios en la Universidad de Bonn y de Viena, que ha hecho un sinfín de trabajos en revistas militares españolas y extranjeras, que ha desempeñado funciones en África, Europa y América, y que desde los años 70 hizo un trabajo pues que nos llena de orgullo, porque conocemos más, y esto es lo más importante, de una zona quizá cercana, pero también lejana, como es la antigua Germania. Ahí estaban los profetas del bosque. Buenas noches, general, es un placer. Buenas noches. Que esté ahí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, mucha gente primero se dirá, ¿qué hace todo un general, un hombre que ha estado en misiones de paz, que ha estado elaborando mapas geopolíticos, intentando buscar soluciones precisamente a cosas como lo que estamos viendo ahora, metido en una historia tan misteriosa, pero tan apasionante, como estos profetas del bosque? Porque me los encontré en acto de servicio, podríamos decir, ¿verdad? Hace 20 años buscábamos escenarios y topamos, nos encontraron ellas casi, estas tradiciones centroeuropeas. Habíamos requerido que se nos enviaran escenarios, es decir, sucesiones de acontecimientos de lo que podía pasar a raíz de la invasión de Afganistán, y entre ellos nos llegaron escenarios que no eran productos racionales y elaborados, sino que eran cosas populares, espontáneas y racionales, y de todo ello lo más convincente, lo más coherente, detallado, completo, un fenómeno realmente único, es lo que vino de Centroeuropa, de Alemania, Austria, Polonia y Suiza. Y todo ello además configuraba una sucesión de acontecimientos que en parte se había cumplido, se había confirmado, ¿verdad? Entonces era un asunto de servicio, no era... Y además una persona que sabemos que ama los libros, lo sabemos bien, como los ama el equipo de este programa. Somos lectores empedernidos. Os recomiendo a todos José María Sánchez de Toca, editorial Corona Borealis, Los profetas del bosque.
Un libro donde se revelan cosas que a veces dan un poco de susto, hay que decirlo, y que hay que tomarlas, y me parece muy bueno el espíritu que hace ahí José María, bueno, como señales, no como esos agoreros que siempre aparecen. Vamos, Carmen Porter, siempre sondeando la red de Milenio 3. Sabéis que para quien se una ahora, nuestro horario habitual, de 10:30 a 11, de 3 a 4 de la mañana, todos los domingos en la SER, donde si no. Carmen, en Internet, a tiempo real, hoy en día, están surgiendo profecías, yo no sé si algunas se deforman, se exageran. Vamos a escuchar un momento a Carlos Barroso, porque él hace perfectamente un análisis de lo que está pasando. Internet, el gran foro donde surgen nuevas profecías o se deforman nuevas profecías. De la acuática triplicidad nacerá, de uno que hará del jueves su fiesta. Su ruido, lor, reino, su poder crecerá. Por tierra y mar, a los orientes tempestad. Nostradamus, el Nuevo Testamento, Parravicini, un sinfín de profecías son reinterpretadas en torno a los acontecimientos que asolan al mundo. Algunas, interconectadas por la red, se deforman, amplían y exageran. Otras, sin embargo, son casi exacta réplica de lo que está por venir. Don Javier Rodríguez, nuestro compañero, comandante, y siempre lo digo, de esta nave del misterio, con estas músicas. Pongámonos todos en situación. Carmen, Internet, el conflicto de Irak y la gente que rescata y que en tiempo real a los 5 continentes envía informaciones de supuestas profecías. Coméntanos alguna, aunque esta noche de madrugada vamos a comentarlo también. Hemos oído una de Nostradamus, que nuestro compañero Carlos Barroso pues en la introducción ha hecho, pero también hay demás profetas, de Benjamín Solari Parravicini. También salió a la luz con los atentados del 11 de septiembre. Argentino. Exactamente, que además en sus profecías hacía estas con un dibujo al lado en las que explicaba esas profecías. Uno célebre, Carmen, en el que salía la Estatua de la Libertad como quemándose y 2 torres, bueno. Pues una de las que más está circulando por la red hoy en día con respecto a la guerra de Irak es: la guerra de los 3 lanzará iras, en desencuentros verán sin ver, obrarán sin bien obrar, será en destrozos el fin. Bueno, profecías que surgen que no sabemos. Yo, sinceramente, os lo digo, me fío poco de la red a veces, no de las profecías en sí ni de la gente, sino que a veces también se deforman las cosas y quién sabe si eso se puede tocar o no. Hay muchas más. Las iremos comentando, por ejemplo, si quieres. La profecía de Juan 23, un gran relámpago en Oriente, no oiréis el trueno, todo será inesperado. Esto sucederá cuando muera un caudillo en Oriente y maten a un caudillo en Occidente, al sur de Lutero. Caramba, ¿alguna más, Carmen? Pues sí, en el Nuevo Testamento también, según los conspiranoicos que hay por la red, en Apocalipsis 16, en el verso 12, dice: y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente. milenio3@cadenaser.com. Vais a poder hacer vuestras preguntas a la recta final del programa al general José María Sánchez de Toca, autor de Los Profetas del Bosque, libro de Corona Borealis de un gran amigo, Jesús Callejo, y que os aconsejamos a todos. ¿Qué diferencia habría, José María, entre estas personas, que uno era panadero, el otro cura, el otro... Quizá lo más importante es que ellos no iban de profetas, ¿no? Que no eran como estos otros que se han dedicado su vida a profetizar. Efectivamente, eran involuntariamente predictores o vaticinadores. Nunca se llamaron profetas a sí mismos, y fue la gente la que les puso el nombre de profetas del bosque, Val Profeten. Pero ellos a sí mismos no decían profetizar, ¿verdad? Realmente la palabra profecía, que usamos tan alegremente, es una palabra seria, una palabra que merece mucho respeto, porque profeta es el que habla en nombre de Dios, y la profecía realmente solamente es profecía cuando se cumple. Si no se cumple, no lo es, ¿no? Entonces esta gente era vaticinadores, realmente hacían predicciones que se veían forzados por su conciencia a manifestar a los demás, a pesar de las múltiples incomodidades y trastornos que les acarreaba, porque la función de predecir desgracias, pues inevitablemente es antipático, ¿no? De todas formas, José María, hay un hecho, un acontecimiento sobrecogedor, por otro lado, cuando menos, bueno, sorprendente, que a ti te hace primero recopilar o volver a investigar toda esta historia,
un hecho que cambió la faz de la Tierra y que todos dicen que habrá un antes y un después, que es el 11 de septiembre. ¿Qué pasa el 11 de septiembre para que tú acudas de nuevo a estos documentos de los profetas del bosque? Pues el 11 de septiembre, yo creo que lo recordamos todos, aquella tarde, estaba viendo en televisión cómo se hundían, cómo parecía que se hincaban en el suelo las Torres Gemelas. Y eso me recordó que yo, ese párrafo, un párrafo alemán, lo había traducido hacía 20 años y había tenido enormes dificultades para entender lo que quería decir aquel señor alemán en una carta del año 75, yo lo traducía en el 79, y era esto, que los edificios se hundían en el suelo, ¿no? Porque cuando hay un bombardeo los edificios se tumban o se derrumban, o en el caso de Beirut implotaban, ¿sí? pero esto realmente era nuevo y era una imagen que, como no la había visto, me resultaba difícil de entender. Entonces me di cuenta de que estaba ocurriendo lo que yo había traducido. Y era la imagen de las Twin Towers, que lo recordamos todos, metiéndose en el suelo. Y este hombre que lo profetiza o que lo cuenta, que usted lo recoge en el año 79, ¿quién era exactamente? Pues es un labrador que naturalmente quiere guardar el anonimato, un labrador de Niederösterreich, de la Baja Austria, cerca del pueblo de Krems, que en su juventud, hacia los 20 años, tuvo una serie de visiones en estado de vigilia. Es decir, él veía la realidad física, la realidad que vemos los demás, pero además veía un fillet o un film corto en el que había un acontecimiento llamativo que él no sabía en qué fecha era, pero que por indicios de el tiempo, la nieve en las montañas, las flores, podía situar en el tiempo. Él se hizo una composición del lugar con todo lo que veía, y es una secuencia de acontecimientos que encaja en el resto de las tradiciones alemanas. Lo que pasa es que, como este hombre era un hombre culto por primera vez, o de los pocos que hay, era un hombre ya moderno, que conocía la televisión y conocía el aeroplano y, en fin, un hombre de nuestro tiempo. Yo tengo la impresión de que está vivo todavía. En la red, el año pasado, este hombre contestaba a una pregunta que le hacían. Entonces, este hombre describe lo que configura la secuencia que no ha ocurrido, porque de todas estas tradiciones hay un tercio, poco más o menos, ha pasado sin la menor duda, está ahí muy claramente se han producido sin la menor duda. Y sobre todo, José María, y tú lo reflejas en tu libro, se refieren muchos a lo que va a ocurrir en este siglo. Hay como un par de acontecimientos, y hablamos de un sinfín de personas, creo que 75 que tú estudias, que tienen muy claro que hay una primera y un segundo conflicto mundial, pero hay un tercer acto. ¿Esto nos da un poco quizá de miedo? Ellos hablan de acontecimientos mundiales, hablan de un primer acontecimiento mundial que sin duda se puede identificar con la Primera Guerra Mundial, un segundo acontecimiento mundial que abarca a Hitler y la invasión de Bohemia y la guerra que desencadena y que pierde Alemania, y un tercer acontecimiento mundial que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido, gracias a Dios. ¿Y hay algún indicio, por ejemplo, y creo que la gente lo está preguntando ya en milenio3@cadenaser.com, ¿hay algún indicio de la situación más o menos actual, la que estamos viviendo, la convulsión general? Estos profetas del bosque, no todos eran de ese bosque de Baviera, pero podemos radicar más o menos en esa área, ¿no?, para que la gente se haga una composición del lugar. Esta gente, que además es apasionante el estudio, porque como hemos dicho antes, cada uno tenía sus labores, eran gentes del campo la mayoría, gentes humildes, pero que de repente tenían esas visiones como de lo que estaba por venir. Pues bien, algunos, José María, dieron en el clavo en lo que estamos viviendo ahora. Bueno, ellos hacían preceder, dicen que a cada acontecimiento mundial le preceden una serie de signos, de cosas que pasan, ¿no? Y estos signos los dan muy plásticamente. Por ejemplo, el primer acontecimiento mundial decía: cuando las mujeres anden como las ocas, habla del polisón, o cuando se les vea, se pueda ver debajo del zapato de las mujeres, o cuando un perro de hierro aúlle por un camino de hierro. Claro, ellos no tienen elementos para definirlo mejor, porque son gente del siglo XVIII. Se referían al tren que estaba por venir. Al tren que vino, sí. Por ejemplo, el estallido de la Primera Guerra Mundial lo dan con un pez de plata que lleva gente sentada y que vuela por encima de las montañas. Es el Zeppelin que pasó encima de las montañas de Baviera el 14 de agosto de 1914. Es una cosa realmente impresionante. No tienen, conocen la palabra Zeppelin, ni dirigible, ni globo, pero dicen un pez de plata, ¿no? El Zeppelin era de aluminio
y brillaba al sol como si fuera de plata. Don José María, esto es impresionante. Los profetas del bosque, tenemos que hacer una mínima pausa para conectar con el sorteo de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, con el que siempre conectamos a estas horas, pero vamos a seguir muy atentamente. Por favor, milenio3@cadenaser.com, enviarnos vuestras sugerencias. Sin duda nos tenemos que comprometer a hacer un programa solo sobre este asunto profético, pero queríamos que en la noche de la conspiración, en la noche en que por desgracia el mundo se ve en esta situación, era importante oír y escuchar la voz de estos profetas del bosque. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. 9:47, programa especial de Milenio 3. Hemos hablado de un enigma que pasó en España, con voces sobre el misterio, sobre la ocultación o no de información. Pasó hace muchos años y hemos hablado con la voz de esa gente maravillosa de ese pueblo, al que enviamos un fuerte abrazo y un saludo, Palomares, lo que pasó allí. Luego hemos hablado de conspiración a nivel de Echelon. Nos preguntabais mucho por esta historia. ¿Cómo se vigila a nivel mundial? ¿Cómo los servicios de inteligencia o las redes de espionaje actúan hoy en día, siglo XXI? Y por supuesto queríamos guardarnos para el final este tema. Los profetas del bosque, General José María Sánchez de Toca. Un trabajo sobre una serie de personajes misteriosos que no se toman a sí mismos por profetas, pero que anuncian hechos que parece que están por venir. Don José María, hablábamos de la Primera Guerra Mundial antes de dar el sorteo de la ONCE, hablábamos de ese pez de plata en el que viajaba gente, descripciones concretas. ¿Se producen también en la Segunda Guerra Mundial estas descripciones? Sí, se habla. Hitler queda definido como el hombre de la araña en el brazo y en la bandera, que manda a... El hombre de la araña en el brazo, claro, la esvástica. Manda a su gente en carros de hierro sobre toneles a 1000 millas en cada dirección, ¿verdad? Y lo hace desde Praga, porque esto era una vidente Praga del siglo XIV. ¿Del siglo XIV? Sí. Bueno, perdón, he dicho una vidente, no, era un pastorcillo, es el doncel ciego. Y esto es muy impresionante porque, por ejemplo, son 19 frases, me parece, lo del pastorcillo ciego, que se conservan desde hace 700 años, ¿verdad? De las cuales se han cumplido inequívocamente 6 o 7, y quedan 12 que no han ocurrido, ¿verdad? No puede decir que se tengan que cumplir, pero 6 o 7 se han cumplido hasta tal punto, por ejemplo, que la segunda frase define con toda precisión el reinado de Francisco José. Dice: cuando en Austria haya un señor que reine más de 60 años y asesinen al príncipe heredero, y ahí sigue continuando. Pero me preguntaba por las señales del segundo o del tercero, ¿no? El segundo, Hitler, está muy claramente definido. El tercero, don José María, o si la situación que estamos viviendo ahora mismo la vieron, ¿no? También, o bueno. Pues es difícil de decir, porque toda profecía se entiende bien cuando se entiende cuando ha pasado. A todo lo pasado, lógicamente. Las predicciones, verá, cosas que han dicho en esta secuencia de acontecimientos que no ha ocurrido, cosas que se han dicho y que se podría entender que han pasado, prácticamente desde que se ha editado el libro. Bueno, el conflicto en los Balcanes, un conflicto en los Balcanes que se va corriendo hacia el sur, ¿no? Eso lo dice el grabador de Waldviertel. El asesinato de un prohombre en los Balcanes ha ocurrido hace muy pocos días. Y luego hay, en este grupo de vaticinios o predicciones, en la supuesta entrevista a la hermana Lucía que hace un jesuita polaco, una de las cosas que dice es: norteamericanos y británicos desembarcan grandes contingentes en el continente asiático. Pues esto también ha ocurrido después de editarse el libro, ¿no? Estamos hablando de cosas que han ocurrido cuando Los Profetas del Bosque estaba saliendo del horno editorial, cuando por supuesto ya estaba escrito. ¿Qué personaje de estos 75 predicciones que usted ha estudiado le ha llamado más la atención, quizá por la precisión que tenía o por alguna otra circunstancia? ¿Con cuál se queda? ¿Con qué profeta del bosque? Imagino que hacer, como siempre, estas preguntas de una selección es difícil, ¿no? Porque uno se pone el empeño y pone la ilusión, y este es un trabajo hecho con esa ilusión del descubrir. Pero, ¿podríamos quedarnos con alguno? Sí, pero es muy difícil, ¿eh? El cantar del viejo Tilo es muy bonito. Si yo fuera alemán lloraría leyéndolo,
porque me emociona, soy español y me he traducido. Es muy bonito el cantar del viejo Tilo. Otro muy emocionante también son las frases del Doncel ciego de Praga, porque tienen tal fuerza y reflejan con tal exactitud la historia de Centro Europa que llega muy directamente al corazón. ¿Con qué cosas, por ejemplo? Para que la gente, los cientos de miles de personas que le están escuchando, sepan hasta qué punto llega esa precisión, como las señales que estamos viendo antes, ¿no? Pues después de la Primera Guerra Mundial caen las monarquías como manzanas maduras. Después dice, los alemanes invaden Bohemia, los checos después expulsan a los alemanes, la expulsión de los Sudetes, pero cuando vuelven a florecer las cerezas no quisiera yo ser checo, en la entrada de los rusos en el año 48. Y ahí se termina lo que ha ocurrido. He citado mal porque tiene mucha más belleza y más fuerza lo que decía el pastorcillo este, que le llamó el emperador Enrique IV el nigromante, que andaba siempre buscando oro. Se enteró, el pastorcillo le contó lo que pasaba y dio orden de que esto se sepultara, que nunca más se volvió a hablar de ello. Y es muy curioso porque esa orden la han reiterado muchos emperadores del Sacro Imperio, y luego gobernantes civiles como los gobernantes checos y los nazis. Y es igual, es un prodigio de persistencia de esta predicción o de ese vaticinio a lo largo de 700 años contra la voluntad de los gobernantes, ¿verdad?, se ha mantenido. Y sería muy importante destacar que la vida de estas personas, de los profetas del bosque, panaderos, trabajadores, sacerdotes, que de repente sentían, yo imagino, que hasta un tormento, ¿no?, por ser testigos de una cosa que desde luego no era agradable, y lo tenían que contar y se dejaba por escrito. Fueron vidas terribles, tristes, es decir, ellos tenían esa conciencia de que realmente, más que un don, esto era casi una maldición, ¿no? Una cruz, sí. Yo creo que el dedo en la llaga está en este punto, ¿verdad? No es un cometido satisfactorio, sino para ellos fue una auténtica cruz, y más o menos lo dicen. De algunos se desprende de su vida, de otros no se ve con tanta claridad, pero es evidente que para muchos, especialmente los religiosos y los párrocos, lo pasaron mal por haber tenido este tipo de visiones, ¿no? Y son tan agoreros como para ver un fin. La mayoría de los profetas son así y nos hablan siempre de destrucción, de un fin masivo. Esto ocurre en algunos de ellos, es decir, hablan de ese acto que está por venir como algo completamente catastrófico. ¿Hay que tomárselo así o no? Bueno, desde luego definen y describen en unos términos lo que se viene encima a Centro Europa, lo que se vendría encima si ocurriera, porque todo esto no tiene por qué ocurrir, ¿no? Son lo que han dicho gentes a lo largo de 15 siglos, pero no, en mi opinión, no tiene por qué necesariamente ser así. Y esperemos que no sea así. Claro, podría ser así si seguimos la marcha que llevamos, ¿no? Pero no es necesario, ni mucho menos, ¿no? Es un futuro posible más, porque claro, el futuro no existe, ¿no? Pero sí, esta gente se ha sufrido y lo ha llevado como una cruz. No recuerdo exactamente la pregunta. Le decía si usted ve que hay un final, es decir, que ellos hablan de un tiempo final, ¿no? Claro, todos. Todos. Y en general, las profecías que uno puede considerar auténticas, la de gente desinteresada, involuntaria, que lo pasa mal, en el mundo católico, por lo menos, que es el que uno entiende, porque claro, de otros mundos, de otras culturas, quién sabe, ¿no? Pero de la nuestra, pues todas prometen una edad y que estos alemanes llaman una edad que llamarán dorada. La edad de oro. Sí, pero un poco en los términos de Don Quijote y Sancho del discurso a los cabreros, ¿verdad? Dichosos siglos y bendita edad aquella en que no había ni lo mío ni lo tuyo. Es una descripción de un mundo rural en el que cada cual podrá tener tanta tierra como quiera. Los hombres serán tan escasos que cuando se encuentran dos se saludan con el viejo saludo, Gelobet sei Christus, el viejo saludo tradicional, se abrazan y se preguntan: ¿dónde te escondiste, hermano? ¿Dónde te metiste? Si alguien encuentra una vaca le puede poner una esquila de plata, tan escasas serán. Y es un mundo que soporta en parte los desastres del mundo precedente, porque por ejemplo hay uno, el viejo párroco, dice: las montañas de escombros que hemos creado no desaparecerán de la faz de la tierra. Estaba adelantándose ya bastante tiempo
tratamiento de escombros. Tenemos a todo el equipo, Santiago Camacho, Carmen Porter, a Javier Rodríguez, a Katia Rocha, a Antonia María Moreno, que ha venido con Santiago Camacho, a Nacho García Mostazo, a nuestro querido compañero y maestro Javier Manzano, aquí sentado, a Javier Sierra, todos escuchando atentamente al general, porque se hace extraño, ¿no?, en estos términos hablar de un trabajo tan maravilloso. Javier, una pregunta, estamos en la recta final, pero vamos allá. Sí, yo llevo varios días con el libro del general en la mesilla de noche, estudiándolo y leyéndolo con sorpresa, y quisiera hacerle una pregunta. Usted es un hombre, como se ve en el libro, que le gusta plantear escenarios, es decir, y utiliza las profecías como escenarios probables para enfrentarse a ellos desde varias ópticas, pero desde luego también la militar. ¿Cómo un hombre como usted interpreta este fenómeno? Es decir, ¿qué escenario es el que usted crea para interpretar que un señor del siglo XIV hable de Hitler como el hombre de la araña en el hombro? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el escenario por el que usted apuesta? Lógico, Javier. En mi opinión, pero yo no soy dueño de la verdad, ni siquiera inquilino, ¿verdad? En mi opinión, son señales de tráfico. El Ministerio de Obras Públicas pone una señal de curva peligrosa, escalón lateral, 30, y sí, para que uno conduzca con más cuidado y rectifique el estilo de conducción. Yo creo que esa es la función que explica todo esto. No sé quién, no me atrevo a decir quién, pero la función de todo esto creo que sí. El rumbo de las cosas es equivocado. Si pasa esto, pasará esto otro, y realmente ha pasado esto, es verosímil que pase lo otro, entonces es un rumbo equivocado. Es una advertencia, creo yo. General, hay que tomárselo así, además, y siempre con el lado positivo que intentamos, a pesar de que los temas a veces sean hasta trágicos, o en este caso un poco especiales, en Milenio 3, ¿no? Desde luego una idea de esperanza para todos. General José María Sánchez de Toca, Los Profetas del Bosque, Universidad de Bonn y Viena, su preparación. Durante los años 70 accedió a este tipo de documentos y ha desempeñado misiones en África, Europa y América. Pues un auténtico placer y un orgullo que alguien se adentre en el misterio, porque esto es un gran misterio. Nos despedimos ya.